A manera de introducción, la dinámica de poblaciones es el estudio que se realiza a los cambios que sufren las comunidades biológicas y los factores y mecanismos que regulan estas comunidades. Entonces, dentro de los aspectos que más se subestiman dentro de esta dinámica es el papel desarrollado por los parasitantes y los depredadores dentro de un sistema ecológico de poblaciones, el cual, a pesar de contar con registros exitosos, de control biológico, pues no se encuentra como la suficiente información acerca de las propiedades biológicas y ecológicas de estos enemigos naturales antes de llegar a ser liberados para así poder tener un conocimiento pleno del potencial que tienen como posibles reguladores de comunidades que son pues netamente plagas y asimismo poder tener el poder de predecir el éxito que tendrán en condiciones de campo, la importancia del estudio y aplicación de la dinámica de poblaciones en los programas de control biológico. Básicamente se resumen en que pueden comprenderse los procesos de regulación de población de plagas a través del uso de enemigos naturales, permitiendo así conocer los atributos de los enemigos naturales y conocer también el impacto que se genera dentro del éxito del control biológico, además de también establecer nuevas bases para las generaciones de nuevos programas de control. Esta teoría pues tiene diferentes aspectos fundamentales para el entendimiento de la interacción del sistema ditrófico como lo son el sistema planta más plaga y enemigo natural y cuenta con diversos aspectos de gran relevancia como lo son la distribución espacial de poblaciones, la cuantificación de poblaciones y los factores externos que actúan sobre la dinámica poblacional, entre otros. Dentro de estas distribuciones tenemos que existen tres tipos de distribución espacial. La primera es una distribución uniforme. Esta es la distribución que se da en los individuos que se aglomeran en grupos de una distancia determinada unos de otros y se produce cuando el ambiente no es idóneo, por lo que aparecen fuertes relaciones dentro de las mismas especies. La segunda es una distribución al azar y se observa en especies con altos límites de tolerancia, por lo cual no se llegan como a reunir en grupos. El tercer tipo de distribución es una distribución agregada, que se da cuando los individuos se disponen en grupos densos pero separados unos de los otros. Esta es como el tipo de distribución más frecuente entre las plagas, ya que esta permite para ellos una mayor protección, una mejor reproducción y también una mejor distribución de las especies. Estas distribuciones son importantes tenerlas en cuenta ya que ayudan a la eficiencia de los planes de muestreo y en el análisis e interpretación de los datos obtenidos. La cuantificación de poblaciones, esta se define como la abundancia de poblaciones que está expresada en términos de números de individuos por unidad de superficie. Entonces el recuento total de individuos de una población nos llega a arrojar el conocimiento exacto de la densidad poblacional, pero hacer este un dato impracticable a nivel de campo se debe recurrir a realizar un muestreo. Entonces el muestreo es una actividad que busca estimar la densidad poblacional. Toda estimación de un parámetro poblacional tiene un determinado nivel de error que podría derivar en decisiones erróneas. Por eso es necesario incrementar la precisión en las estimaciones de densidad poblacional. Entonces la precisión de la estimación de una densidad puede verse determinado por varios factores, como por ejemplo lo son el tamaño de la muestra, ya que a un mayor tamaño de muestra va a haber una menor variabilidad existente y por lo tanto entonces habrá una mayor precisión en el muestreo. Dentro de los factores externos sobre la dinámica poblacional, en este caso entonces me voy a centrar con los factores asociados a plagas o insectos. Entonces, dentro del primer factor, en este caso sería a tener en cuenta, perdón, sería la temperatura. Como cualquier individuo, la temperatura es importante para su proceso de crecimiento. Esta pues indica en qué periodos o fechas se pueden establecer un cronograma que define el tipo de comportamiento y es capaz de darnos una idea de en qué momentos se puede hacer un control poblacional de plagas. También es importante tener en cuenta la humedad relativa, por ejemplo, ya que esta pues es capaz de actuar directamente como un factor limitante entre los huevos y el estadio de eclosión de estos, y también influye en la longevidad de los insectos adultos. También es importante tener en cuenta el periodo o el fotoperiodo en el cual trabaja en conjunto con la temperatura y la humedad relativa, ya que a una mayor temperatura o exposición solar, esto pues hace que los insectos puedan ser más longevos y también llega a facilitar su desarrollo y aumentar la producción de huevos.
Entonces, las tablas de vida y factores claves de mortalidad, esto se hace porque es importante conocer los parámetros bioecológicos que permitan evaluar las características que están intrínsecas de las poblaciones y enemigos naturales, y la elaboración de esas tablas pues se hace de una manera práctica para sintetizar de forma cualitativa y cuantitativa las principales características de las poblaciones. En esto pues se tienen en cuenta la edad, el ciclo de vida, la longevidad y la proporción sexual. Estas tablas pues son de base teórica de una aplicación de técnicas de manejo integrado y son básicamente para tener en cuenta cuáles son los objetivos principales, tales como estimar la distribución de la mortalidad según las edades de diferentes mecanismos, y también así poder predecir como el tamaño poblacional a través de un estudio. Todo esto es práctico para tener un orden poblacional, y también es necesario saber que para alcanzar estos objetivos debemos aún así tener en cuenta y tener claro los procesos necesarios a cumplir para alcanzar la meta, tales como pues saber cuál es la edad de la población a estudiar, la tasa de mortalidad y fecundidad de la población, la sobrevivencia, la esperanza de vida, la tasa de reproducción, la tasa finita o de incremento de tiempo generacional de la población. Los modelos poblacionales asociados al control biológico son complejos. Estos modelos son capaces de predecir y describir los cambios en la densidad de los individuos que se encuentran en una población, un tiempo y un espacio determinados, los cuales van a ser de gran utilidad en la aplicación de estrategias de manejo de plagas. Entonces, dentro de eso, un modelo predictivo tiene la capacidad de describir los cambios que ocurrirán dentro de una población de acuerdo con una serie de condiciones ambientales y también de los datos poblacionales iniciales recogidos. Existen dentro de eso entonces tres modelos. El primero es un modelo exponencial y logístico, donde se usa por primera vez la representación matemática para predecir cambios poblacionales. El segundo es un modelo que describe las interacciones entre la presa y el depredador. Este modelo incorpora la noción de la densodependencia entre dos especies y también permite la coexistencia de dos especies o la eliminación de una de ellas. Y por último, el tercer modelo es el modelo de Ballray, el cual incorpora los conceptos de respuesta funcional, tiempo de manipulación e interferencia mutua, los cuales pues aportan cierto grado de estabilidad en la interacción parasitoide y del hospedero. Dentro de las interacciones multitróficas, en este punto se evalúa la interacción entre planta, plaga y enemigo natural, y esto se evalúa en un sistema agrícola que realmente llegue a representar cierto grado de estabilidad poblacional, ya que el conocimiento de las características y la dinámica de cada nivel aporta información que es relevante para llegar a subir al siguiente nivel y asimismo generar estrategias muy claras de lo que sería el manejo de plagas en situaciones futuras. Entonces, dentro del estudio de estas interacciones, pues esto nos permite establecer a efectos secundarios algún componente dietario, por ejemplo, de esta plaga o a la planta, que se vea afectada por los organismos que estén influenciados, que se estén influenciando en ella, ya que esta interacción va entre el hospedero y su influencia sobre la condición de sus hospedadores, y es ahí entonces donde se encuentra el fitness como el enemigo natural. Entonces, para entender aquello del fitness, este se entiende como la actitud de un organismo, la aptitud de un organismo para transmitir su información genética a las siguientes generaciones. Por ejemplo, digamos un animal que tiene una cría probablemente tendrá un fitness menor a un animal que tenga 10 crías, 5 crías. Asimismo, un animal que tenga 10 crías, de las cuales de estas solamente sobrevivan 3 y tengan la capacidad de reproducirse, va a ser menor a un animal que tenga, por ejemplo, 5 crías, y que estas 5 crías tengan la capacidad de madurar y reproducirse. De esta manera pues queda en claro que el fitness de un animal es la capacidad de dejar descendientes nuevos para la siguiente generación. También es necesario entender que el fitness de un individuo está asociado con la condición de su hospedero o su presa a cambio, porque por ejemplo la longevidad y la fecundidad están correlacionadas con la calidad de la planta hospedadora, ya que por lo menos de una planta se pueden alimentar insectos pues a partir de su polen, o también pues esta planta puede llegar a alimentar animales herbívoros, y esto hace que se aporte su nivel reproductivo. Es ahí donde pues se vería incrementado el fitness de esta planta.